Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a este momento de literatura, de libros, de historias, de escritores, en los que nos vamos a estar uniendo con personas maravillosas. Aquí se acaba de unir nuestra invitada. Vamos a ver. Hola Ana, Hola, ¿qué tal? qué maravilla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, encantada de estar contigo en este espacio. Qué buen Igualmente, momento y qué buen encuentro de almas. eso espero. ¿Qué tal todo por Segovia? Muy bien, fenomenal. Un poquito de frío, pero bueno, se soporta. Sí, 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 ya empezó a llegar el frío, ¿no? Después de Sí, este sí, sí, sí. verano tan caluroso, estamos ahora ya con este frío tan increíble. Sí, 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 ya se acabó el veranito. A mí me gusta más el invierno, no me voy a quejar. Sí, la verdad que el verano estuvo muy duro. Por acá en Madrid estuvo durísimo el verano y la padecimos bastante, bastante. Aquí, bueno, así, así, pero no se ha estado mal, ¿eh? No se ha estado mal, porque estoy en un pueblecito de la montaña y la verdad es que se está muy a gusto. Por eso me fui de Madrid y me vine para acá, buscando tranquilidad. A ver si lo aguanto, ¿eh? Porque yo soy muy urbanita, a ver si lo soporto. Bueno, qué maravilla. Estamos con nuestra invitada del día hoy, especialmente Ana G. Novak, escritora y también experta en marketing literario para escritores, una mujer llena de fantasías, llena de historias, apasionante. Les va a encantar el libro del que vamos a hablar hoy, El despertar de Ucat, que ella nos va a contar sobre esta saga que se trata de fantasía urbana, misterios históricos, empieza en el antiguo egipcio, bueno, muchísimas cosas que vamos a compartir hoy con esta gran escritora. Te damos la bienvenida. Vamos a tener una cantidad de personas que te van a escuchar en América Latina, en España. Tus seguidores seguramente estarán con nosotros también en esta maravillosa entrevista en la que queremos conocer a Ana y queremos conocer muchísimo de tu historia, qué te llevó a escribir, desde cuándo escribes y de dónde sacas también la inspiración para estos maravillosos libros que escribes, Ana. Así que bienvenida, bienvenida a este espacio en donde nos encantará conocerte. Muchas gracias, un placer. Bueno, cuéntanos, si quieres empecemos un poquito por tu historia, quién es Ana, a qué se dedica, por qué se vincula con la literatura, en qué momento de tu historia empezaste a escribir. Empezar a escribir, yo creo que los escritores escribimos desde siempre. No, yo no creo que, bueno, a lo mejor algunos se acuerdan. Yo lo que no recuerdo es cuando no escribía, porque me gusta desde pequeña hacerlo y desde el colegio ya, pues yo creo que mi primera obra de teatro la escribí con 10 años y se representó en el cole. Sí, yo siempre me ha encantado perderme en los, sobre todo porque tengo mucho mundo interior y me meto mucho en mis mundos y me di cuenta que si los sacaba para afuera, pues era un alivio para mí. Entonces, pues escribir las historias me descargaba un poco la cabeza de tanta historia que me imaginaba y que con las que me perdía en mis mundos. Entonces, bueno, escribir en serio, fuera de relatos y de este tipo de cosas cortas, pues ya fue más de adulta. Mi primera novela, que curiosamente se ha editado después de la segunda que escribí, mi primera novela, que es El tentador calor de las llamas, como digo, se editó después que El despertar de Ucat, esta la escribí jovencita, con veintipocos años, y bueno, es un thriller sobrenatural, sobre fantasmas y crímenes que tienen algo un poquito también de la tradición egipcia. Se encuentran unos cadáveres momificados y hay que investigar quién es el asesino, etcétera. Y bueno, ese fue mi inicio real al sentarme a decir, bueno, voy a escribir una novela. Es una novela corta, 200 y pocas páginas, y a partir de allí el gusanillo ya de empezar a escribir historias más largas y a publicarlas, pues ya me picó, y siempre que podía con mi trabajo, porque el trabajo de la publicidad es muy absorbente, y sobre todo, pues yo ahora estoy establecida de forma independiente, pero yo he trabajado en empresas muy grandes y he llevado a mucha gente. Al final eso que hace que tienes muy poco tiempo para ti, para hacer tus cosas. Entonces al final el proceso de una novela que es muy largo y que te lleva a lo mejor un año de escribir una novela y dejarla bien pulida, pues puede llevarte más si no tienes el tiempo para dedicarle que te gustaría. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que
Dije, se acabó y me voy a dedicar realmente a lo que quiero, que es al marketing y a la publicidad, pero no para todo el mundo, solo para el sector literario, que es lo que me apasiona, y para todo el sector cultural. Y además eso me permitía, porque trabajo, la empresa es mía y trabajo para mí misma, me permite distribuirme el tiempo como yo quiero para poder seguir escribiendo, que es lo que de verdad quiero hacer. Me encanta, maravilloso. Me da muchísima curiosidad cuando te escucho hablar y específicamente sobre el despertar de Lukat, en donde tienes mucho vínculo con el antiguo Egipto. ¿Hay algún vínculo emocional, sentimental con Egipto o por qué Egipto? ¿Por qué te conectas tanto con este país? Pues me encanta desde muy chiquitita me ha gustado la historia. Era mi asignatura favorita y casi la estudio en vez de publicidad. Pero bueno, me fui a lo práctico. Entonces, desde muy chiquitita la historia me ha encantado. He sido una fanática de la historia. Y Egipto, pues simplemente me apasionaron sus historias, su evolución, cómo de unas pocas tribus consiguieron construir esa civilización tan grandiosa que a día de hoy todavía no conocemos del todo. Y he ido dos veces a Egipto y las que me quedan. No he vuelto porque la situación allí ya no es tan ideal como antes, pero volveré. Y cada vez que voy no me decepciona. Es un país, bueno, yo me centro en las cosas históricas, dejo al lado la política actual del país como está. Simplemente ahora pues no voy porque, bueno, no es aconsejable porque no es tan seguro como antes. Pero si no, iría prácticamente todos los años. ¿Por qué me apasiona? ¿Por qué no? ¿A quién no le puede apasionar una civilización con tantos misterios, con tanta riqueza religiosa, con tanta riqueza social, con tantos avances que tuvieron mientras el resto del mundo estaba prácticamente en cabaña? Me parece fascinante. Y por eso lo incorporé en la mitología del despertar de Ucat, que, bueno, tiene partes importantes que se desarrollan en Egipto, pero realmente el origen es mucho anterior de toda la mitología del despertar de Ucar. No quiero hacer spoilers y así no digo mucho más. Espectacular. Bueno, se está uniendo gente de todas partes, querida Ana. Tenemos gente que se está uniendo de Miami, de Colombia, de Argentina, de México. Hola a todos. Saludamos a todas las personas que te están escuchando y me parece muy importante que les expliques a las personas que no están muy sumergidas en el mundo de la literatura qué significa la fantasía urbana, porque tú me hablas de que tu libro habla de fantasía urbana y la gente dirá, ok, ¿qué es esto de fantasía urbana? Si la gente que te está escuchando no pertenece al mundo de la literatura y de pronto quiere conocer un poquito más de tu género, ¿qué significa fantasía urbana? ¿A qué te refieres cuando dices que tu libro habla de fantasía urbana? Bueno, el despertar de Ucat es fantasía urbana porque no es fantasía épica, ¿vale? Ahora hay clasificación dentro de la fantasía. Está la fantasía romántica. Por ejemplo, podríamos meter en fantasía romántica la serie esta tan famosa que se llama Outlander, ¿vale? Que va de viajes en el tiempo, pero se centra en el romanticismo. Eso sería un ejemplo de fantasía romántica. También un ejemplo de fantasía romántica barra urbana sería la famosa saga Crepúsculo, ¿vale? Para que nos entendamos. Es una Sí, 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 historia ok, romántica. ok, ya estamos Es, aprendiendo un montón, me vale, encanta. es una historia romántica y es fantasía urbana porque incorpora personajes fantásticos dentro de una situación y de la vida, entre comillas, real, ¿vale? Entonces, la fantasía urbana se trata de esto. Es gente contemporánea, gente que puede vivir entre nosotros, pero con incorporaciones de elementos fantásticos, de elementos mágicos, ya sean vampiros, ya sean brujas, ya sea lo que sea. En el despertar de Ucat yo he creado mi propia mitología y mis propios seres fantásticos, que sí que tienen es que no quiero desvelar mucho, pero sí que ciertos seres fantásticos que todos conocemos encuentran su origen en la mitología del despertar de Ucat. Entonces explico de dónde vienen todas esas cosas, miles y miles y miles de años de atrás. Entonces eso es lo que más le está gustando a la gente que lo está leyendo, porque no solamente me limito a decir, bueno, pues aquí hay, yo qué sé, hombres lobo, que no hay, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo que no hay para que nos entendamos. Aquí hay hombres lobo y bueno, ahí es una aventura con hombres lobo y ya está. No. Explico de dónde vienen, dónde nacieron, por qué hace miles de años pasó lo que pasó,
y cómo la cultura popular ha ido deformando esas historias, convirtiéndolas en mitos, aunque supuestamente en mi libro están entre nosotros, ¿vale? Entonces, El despertar de Ucat pues se basa en todas esas leyendas de muchos seres fantásticos que yo he incorporado en la mitología, tanto actual como el Egipto antiguo. Maravilloso. Ok, entonces cuando tú haces referencia a misterios históricos, ¿te refieres a que también captas momentos históricos reales de la historia? Sí, sobre todo en este libro, porque es una saga y en las siguientes también va a haber otros momentos históricos, pero en este sobre todo me centro en el Egipto, sobre todo en la etapa de Akenatón. Esa etapa me fascinó mucho porque es un faraón egipcio que desterró a todos los dioses. Los egipcios tradicionalmente eran politeístas, tenían muchos dioses. Llegó a Akenatón y desterró a todos los dioses y obligó el culto a un solo dios, el disco solar, Atón. Entonces, esa época fue una época muy peculiar en Egipto, no solamente en la religión, sino también en el arte. Se ve cómo se representan de forma mucho más realistas pues, todos los bajorrelieves, las pinturas de las tumbas. Representan los defectos de las personas y eso no se hacía, normalmente se idealizaba a los egipcios. Entonces, eso me intrigó mucho y empecé a investigar. Y de ahí nació la simbiosis entre mi historia fantástica y el Egipto de los faraones, porque vi que dentro de la historia de Akenatón y Nefertiti, su mujer, iba perfecto para el propósito que yo tenía con la novela. O sea, que hay algo de romance en la historia, en tu saga. Bueno, hay romance velado. A ver, Akenatón y Nefertiti estaban casados y realmente comienza en el Egipto de los faraones, pero no se desarrolla la trama ahí. Ahí hay 2 capítulos y alguna referencia, pero realmente la protagonista es Alex, que es una chica joven, una becaria en un departamento de marketing, y realmente la protagonista es ella, alternando con un investigador privado que vive en Boston, pero se traslada a Madrid para investigar la desaparición de una persona. Las historias de estas 2 personas les van llevando a encontrarse con situaciones muy, muy peculiares, muy misteriosas, muy mágicas, y todo esto está enlazado con lo que pasó miles de años atrás en Egipto con Akenatón y Nefertiti. Ok, ok. Espectacular, me encanta. No veo la hora de poderlo ojear y mirar. Vamos entonces a abrir micrófonos y mientras que vamos conversando, María Jesús te dice qué interesante, María Jesús Pucha, te están saludando aquí de diferentes lugares. Un libro que engancha muchísimo, dice Airinira. Inés Román, bellezones y maravillosas mujeres, profesionales. Y vamos entonces, mientras vamos conversando, tú y yo vamos a abrir un poco el espacio a que los oyentes te hagan preguntas, Vale. si tienen algún tipo de curiosidad, iría si tienen algún tipo de curiosidad sobre tus libros. Hablemos un poco también de tus novelas. Has escrito novelas, te encanta escribir thrillers y thrillers basados en la fantasía y en las aventuras, pero también me contabas antes que has escrito novelas, ¿verdad? Sí, sí, a ver, siempre incorporo en mis thrillers, porque prácticamente yo lo que escribo es thriller fantástico o thriller sobrenatural o thriller con algún toque extraño, ¿vale? No va a ser un thriller al uso, solamente un thriller policíaco con asesinatos y ya está. Siempre va a tener algo más, ¿vale? Entonces, El despertar de Ucat tiene misterio, es un thriller, pero tiene fantasía. El tentador de calor de las llamas es un thriller, pero tenía una parte sobrenatural. Y la siguiente novela que va a salir dentro de poco, si Dios quiere, es Mi rastro de humanidad, que es un thriller duro porque refleja una realidad muy dura de la sociedad, perfectamente posible, y eso es lo que asusta. Y que bueno, estoy enriqueciendo ahora mismo, empecé hace un par de semanas, con historias paralelas del universo, porque es un universo tan enorme, porque es algo que en la novela sucede en todo el planeta, es un universo tan enorme que no me cabía todo en una novela. Entonces, los estoy dando pinceladas en Instagram precisamente y en otras redes sociales y en mi web, dando pequeños relatos dando pistas de cómo va a ser el universo de Mi rastro de humanidad, que va a ser
bastante peculiar. Mi rastro de humanidad. ¿Tiene algo que ver con tu humanidad? Espero que no, porque es bastante durito el libro. Es bastante duro, es bastante duro. Para los que se hayan leído El despertar de Ucat, que ya salió hace un año, decirles que estoy inmersa en la escritura de la segunda parte. Lo que pasa es que en Mi rastro de humanidad me sobrevino la idea y no pude dejar de escribirla, porque ya tenía un boceto de la novela hace mucho tiempo y la había dejado aparcada por las características propias que tiene el argumento. Y cuando acabé la promoción del Despertar de Ucat y del Tentador calor de las llamas, dije, no lo puedo dejar en un cajón. Y dejé apartada la segunda parte del Despertar de Ucat para terminar esta, porque me apetecía muchísimo, pero el Despertar de Ucat, la segunda parte, que todavía no voy a decir el título, está ahora mismo en proceso, ¿eh? Y además, sin parar. Porque es que hay veces que gente me pregunta y me dice, ¿no lo has dejado? ¿No nos dejarás con ganas? No, no, de verdad que no. Va a salir y espero que dentro de poco también. Maravilloso. Nos preguntan las personas que están fuera de España, las personas que estamos en América Latina, ¿dónde podemos adquirir el libro? Pues lo más fácil va a ser en Amazon o en la página de la propia editorial. El Despertar de Ucat está en la editorial Caligrama y está en Amazon. Lo que no sé es en los distintos sites de Amazon de cada país, porque ya sabemos que cada uno está. En unos está y en otros no, ¿vale? Eso sí que lo tendría que consultar yo con la editorial, porque sí que sé que tiene distribución mundial, pero no a todas partes, ¿vale? Entonces no sabría deciros ahora mismo exactamente, simplemente, pero ya te digo, como está en Amazon, lo más fácil para saber si lo tenéis en el país es mirarlo ahí, y teclear El despertar de Ucat y ver si está. Maravilloso. Trinidad Fuentes te dice, la novela me encantó, qué alegría escucharte, qué alegría que además haya segunda parte. Es un placer. Y lo mismo te digo, ¿eh, Trini? Que estamos esperando la segunda parte de tu novela también. Buenísimo. Bueno, vamos a ver acá si han hecho algunas preguntas. Te ponen un montón de corazones, te ponen, Ana es una crack, te dice María Jesús, Puchal, te pone que eres una crack, cordial Pues es un saludo. honor que me lo diga ella, precisamente. Milton te escribe cordial saludo, estoy en Colombia, ¿cómo hago para conseguir mi libro acá? Ya contestamos que en Amazon más o menos se podrá conseguir o en la página de la editorial. Sí, en la página de libros CC es bastante fácil de conseguir y es bastante probable que lo envíen. Lo que no sé es lo que tardará. Pero el libros CC, en la página de la editorial, o sea, creo que están asociados con la editorial en esa librería y tiene distribución mundial también, creo, ¿eh? Maravilloso. Cuéntanos, síguenos contando entonces un poco, Ana, de tu historia y de cómo desde la literatura y la publicidad y todo lo que haces, cómo unes estos talentos y cómo unes estas virtudes que me imagino que tendrá mucho que ver tu profesión y a lo que te has dedicado para poder, digamos, sacar de ahí una plataforma muy especial para poder escribir lo que escribes, ¿sabes? Porque por un lado eres escritora, pero por el otro lado tienes una profesión que es diferente, pero tiene mucho que ver también con lo que haces. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos un poquito de cómo reúnes todas esas virtudes, tanto para tu eh, profesión como escritora, haciendo también una fusión en tu profesión como publicista. Pues la base es la creatividad, no tiene más secreto. Si una persona es creativa y nace con ese don, porque gracias a Dios he nacido con ese don, que es maravilloso, no habría elegido ningún otro. También tiene muchos sinsabores ser muy creativo porque eres muy creativo para todo, también para imaginarte cosas malas. Pero al final la base de lo que une mis dos facetas profesionales es eso, la creatividad. En publicidad es indispensable, tanto para escribir como para crear imágenes. Dentro de la publicidad yo siempre estuve más en el lado del copywriting y al final pues escribía muchísimo para otros, pero lo hacía. Luego ya a lo largo de los años, pues por la evolución natural de la profesión, pues acabé en puestos de dirección, que es lo que al final es cuando dije me he desviado del camino que yo quería, me he desviado totalmente,
está muy bien, tengo una profesión estupenda, muy bien remunerada, no me deja tiempo ni para respirar y tengo un estrés que me muero. Entonces es cuando dije, no, voy a hacer una agencia boutique muy chiquitita, muy chiquitita, que se dedique única y exclusivamente al nicho que me gusta. ¿Y qué nicho es? La literatura, las librerías, las editoriales y sobre todo los escritores. Porque los escritores, muchos y la gran mayoría, no tienen posibilidad de dar a conocer sus libros como les gustaría. O porque se autoeditan o porque dan con editoriales muy pequeñas que no tienen músculo financiero para hacerlo. Y eso son la mayoría. A no ser que edites con una gran editorial que tiene mucho músculo, no vas a tener un apoyo para eso. Entonces, yo misma lo había vivido en mis carnes y dije, pues voy a juntar mi conocimiento del mundo editorial por lo que he vivido como persona, mi conocimiento del mundo empresarial por lo que he trabajado en todo esto y mi conocimiento del mundo publicitario, del marketing digital eh, para otras empresas. Lo he juntado todo, lo he metido en una coctelera y la verdad es que de momento no me puedo quejar. Soy más feliz que nunca. He dejado Madrid, he dejado la gran ciudad, yo que soy muy urbanita y me he venido a un pueblo para estar más tranquila, aislada, concentrada en lo que me tengo que concentrar. Veremos cuánto duro, ya te digo, porque a veces echo de menos Madrid. Pero bueno, ha sido un cambio radical de vida que hice hace ya van a ser 4 años casi, del que no me arrepiento para nada. Y siempre la base es la creatividad. Toda mi vida tiene que girar en torno a eso. Rescato de tu conversatorio, Ana, dos palabras que me llaman mucho la atención y es algo que yo le oigo mucho a los escritores, no solamente a los escritores, sino como coach, lo oigo permanentemente en mis conversaciones y en mis sesiones de coaching con las personas que acompaño a lo largo de la vida. Creatividad y estrés. ¿Cómo hacen las personas? No solamente los escritores, que muy seguramente se lo estarán preguntando, y como escritora yo también paso por esos momentos. ¿Cómo hacen las personas, digamos, las mujeres, las personas que están afuera en el mundo, para librar esa batalla entre esas dos fuerzas, ¿no? La fuerza del estrés y la fuerza de la creatividad. Porque tenemos una fuerza que te potencia, que te hace, que saca lo mejor de ti, que es la creatividad, que te hace de ti una persona exitosa, que hace que cumplas tus sueños. Todo eso nace de la creatividad. Pero tienes un opositor que es el estrés, ¿no? Y el estrés que nace de, ¿será que mis libros van a llegar lejos? ¿Será que me van a publicar? ¿Necesito pagar las facturas de la luz y del gas? Entonces, ¿cómo haces tú y qué consejo le puedes dar a las personas que nos están escuchando para poder librar esa batalla humana que tenemos todos los días, los escritores, los publicistas, todas las personas del mundo? Y es cuando, ¿cómo hacemos para que el protagonista de esta batalla sea la creatividad y que el estrés no apague esa creatividad que muchas veces es lo que le pasa a la mayoría de las personas? Sí, de hecho a mí me ha pasado. Si yo hubiera escrito a la misma velocidad que estoy escribiendo ahora, tendría ya 10 libros publicados y no los tengo. Precisamente porque me dejé consumir por ese estrés hasta que dije basta. Pero no todo el mundo tiene que hacer un cambio de vida para eso, ¿vale? Yo fui muy radical porque, bueno, lo consideré así, necesario o pude hacerlo, ¿vale? Mis facturas se pagan gracias a mi trabajo como publicista, sigue siendo así, porque vivir de la escritura, aquí al menos en España, es muy complicado, ¿vale? Ayuda, pero vivir de ello exclusivamente, sobre todo cuando Imposible. ya estás acostumbrado a un determinado nivel de vida y ya no tienes 20 años, es complicado, ¿vale? Entonces, ojalá algún día pueda hacerlo, pero aún así no creo que dejase la publicidad porque me encanta. Y sobre todo me encanta en este sector, me gusta muchísimo. Entonces, aunque mañana llegara a Planeta y me dijera, Ana, coge todos tus libros y tráetelos con nosotros, no creo que dejase de trabajar en el marketing digital para escritores porque me encanta, me divierte, se me van las horas. El consejo para las personas, para que no les lleve el estrés, porque yo es algo que ya no tengo, es hacer un cambio de vida, no quizá tan radical como el que he hecho yo, pero sí un cambio de mentalidad. Sobre todo el síndrome del impostor nos lo tenemos que dejar en casa.
Todos los escritores en algún momento de la vida hemos tenido o tenemos el síndrome del impostor, sobre todo cuando acabamos un libro. Lo leemos y decimos, pero qué he escrito, pero Dios mío, esto no le va a gustar a nadie, esto, pero qué tontería, y esto es súper habitual. Conozco muchísimos escritores y no conozco ninguno al que no le haya pasado. Sí. Ninguno. Ninguno. Todos piensan, bueno, a lo mejor hay alguno que está encantado de conocerse y no tiene este problema. Ole, fenomenal. Así no tiene que lidiar con ello, pero lo normal es que sí tengas este problema. Y tenemos que aparcar eso, porque tened en cuenta que hay muchísimos escritores, pero también hay muchísimos lectores. Y a alguien siempre les va a gustar lo que hacemos. Siempre hay público para todo el mundo. Solamente tenemos que encontrarlo. Ahí es donde entra mi agencia de publicidad, porque muchas veces los libros se quedan en una estantería, en un cajón, nos los ha enviado la editorial, no los hemos podido vender, no porque sea malo, sino porque la gente no sabe que existe. ¿Vale? Totalmente. Entonces, el estrés, ¿cómo hacerlo? Si tienes un trabajo súper absorbente que no te deja tiempo para escribir, mi consejo es, al menos siéntate, aunque solo sea media hora, aunque solo puedas escribir 2 líneas, pero la costumbre de escribir todos los días es algo súper importante, porque si no lo haces, al final lo vas dejando y dices, bueno, la semana que viene seguro que me meto un arreón y escribo 10 páginas. No se trata de la cantidad, sino de la constancia. Al final, si adquieres esta constancia, el estrés se te va a ir escribiendo. Si de verdad eres escritor, el estrés se te va a ir escribiendo. Aquí te escribe Inés Román. Ana es una profesional impresionante y todo lo que hace se nota hecho con pasión y como persona y como amiga me rindo ante ella. Muy bien, gracias. Yo también te quiero. Perfecto. Vamos a ver si tienen preguntas, si nos han escrito algunas preguntas para Ana. Gracias por haber dejado tu anterior trabajo. La mejor decisión que pudiste tomar, ofrecernos tu creatividad. Gracias por haber dejado tu anterior trabajo. Yo también lo agradezco. Lo agradezco y mucho. Y mi cabeza, más, vamos, no sabéis. Soy otra persona. La verdad es que perseguir los sueños a veces cuesta mucho y a veces cuesta mucho aparcar los miedos y a veces el miedo nunca desaparece. Pero bueno, a veces hay que lanzarse a la piscina. No todo el mundo tiene necesidad de hacer estas cosas y yo me alegro que no todo el mundo tenga necesidad de hacerlas. Pero si realmente sientes la necesidad, hay que buscar el camino. Evidentemente, la utopía está de decir, lo voy a dejar todo para escribir y vivir del aire, pues no es factible a no ser que te toque el euromillón, ¿vale? O la lotería, o como se llame en los países en los que estéis. Pero, pero sí se pueden encontrar caminos alternativos para intentar que tu pasión no sea un hobby, sino algo más, que integre, que forme parte de tu vida de alguna manera muy importante. Eso es lo que siento yo os lo transmito. Si sentís algo parecido a esto, buscar la manera os hará felices, de verdad. Lo digo por propia experiencia. Hoy en día tú te encuentras en ese momento de gloria en donde tu pasión es tu hobby y en donde puedes hacer lo que amas y lo que te gusta y puedes desarrollar esa pasión. Pero vámonos un poco también al momento en el que Ana, como escritora, como profesional, se encontró, digamos, presa de ese miedo, de esos momentos de dificultad en donde muchos de nosotros hemos estado también. ¿Cuál fue ese momento en donde tú dijiste, me doy por vencida, esto que estoy haciendo no le va a gustar a nadie? ¿Cuál fue tu peor momento como escritora? Pues mi peor momento fue quizá medio año antes de que saliera El despertar de UCAD, puede que un poco más, 6 meses. Tuve una conversación en la que dije que lo iba a dejar, que lo dejaba, no que dejaba el trabajo, que dejaba de escribir. Me resultaba demasiado agotador llegar de trabajar a la hora que fuese, que nunca era pronto, y luego sentarme otra vez en el ordenador después de haber estado todo el día delante de un ordenador y con situaciones muy estresantes, porque cuando llevas mucho personal, que yo llevaba mucho personal, pues hay situaciones pues que a veces no son divertidas. Entonces, pues llegar un día, pues creo que un día había tenido que despedir a alguien en la empresa. Lo había pasado yo, de verdad, aunque no os lo creáis, peor que esa persona.
Esa persona pues no había hecho bien su trabajo y era mi obligación hacerlo, pero lo pasé fatal. Y dije, mira, ya no, no fue ese acto concreto, sino que fue la gotita que colmó el vaso. Porque yo llevaba arrastrando muchísimos años ya de estrés acumulado y de ansiedad. Y dije, dejo de escribir porque no puedo, no tengo tiempo para hacerlo, lo que hago no va a gustar, lo mando a editoriales y no me contestan. Y, y entonces, pues tuve una conversación y ahí reconozco que la que me salvó de esa situación fue mi mujer. Mi mujer me dijo que se negaba a que yo dejara de escribir, que íbamos a hacer todo lo posible para que eso no sucediese. Me obligó a seguir escribiendo, me obligó a seguir intentándolo, aunque yo no quería, y gracias a eso, 6 meses después, El despertar de Ducat estaba en las librerías. Si no llega a ser por esa conversación y si no llega a ser por ella, probablemente yo ni lo habría intentado, porque estaba sin corregir, no lo quería enviar a ningún sitio, no quería hacer nada. Y 6 meses después del despertar de UCAD, pues salió la primera novela que escribí, aunque ha salido después, El tentador calor de las llamas, y ya la rueda no ha dejado de girar. Entonces, bajones y momentos en los que queremos dejarlo todo y queremos dejar lo que es nuestra pasión y lo que nos hace felices, seguramente los hemos tenido todos. Y me parece que está dentro de lo normal, sobre todo en cualquier profesión creativa, no solo en la escritura. En cualquier arte estoy convencida que la gente ha tenido ganas de dejarlo porque es muy frustrante no llegar nunca a lo que quieres llegar. Yo creo que de lo que estás diciendo, Ana, me gustaría rescatar que el abrazar nuestra vulnerabilidad, entender que así seamos los mejores escritores, eh, que algunos serán más, algunos serán menos. Si nosotros recorremos la historia de una Isabel Allende, de un Gabriel García Márquez, vemos esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, de desesperación, en donde muchos hemos estado a punto de decir, botamos la pluma, ya no escribimos más, ya no queremos más. Me gustaría rescatar que es muy importante el compartirlo con alguien, ¿no? El decirle a la persona que tenemos al lado, oye, me estoy agotada, no puedo más, esto no sirve para nada, voy a cerrarle la puerta a este sueño. Y fíjate cómo nosotros muchas veces cuando nos sentimos que tenemos esa nube negra encima, y no solamente para los escritores, nos están escuchando personas que tienen muy seguramente otras profesiones, pero en ese momento de frustración, de tener la nube negra encima, de tristeza, de desesperación, muchas veces ese es el momento en el que estamos listos para llegar a ese éxito, para alcanzar ese momento real de transformación y de pasar esa puerta hacia nuestros sueños. Entonces es muy importante, yo creo, buscar esa persona que nos quiere, esa persona que nos acompaña, esa persona que nos va a dar el mensaje correcto y tener mucho cuidado en quién confiamos esos sentimientos Sí. para que esa persona que nos va a decir, tú puedes, yo creo en ti, empuja, sigue empujando el carro, vas a llegar. Siempre tenemos como ese angelito al lado, que es la persona que nos va a decir, sigue luchando y no te des por vencido. ¿Es así? Sí, 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 100%. A ver, los escritores, sobre todo determinados escritores, tenemos, yo al menos lo siento así, tenemos un lado oscuro bastante importante. Eh, y ese lado oscuro muchas veces amenaza con engullirnos. Y a mí en ese momento estuvo a puntito de engullirme. Se juntó todo. Entonces era como lo que dices tú, una nube, no, era un nubarrón enorme. Era tremendo. Yo tuve la gran suerte de tener a esa persona a mi lado que me salvó y disipó ese nubarrón. No todo el mundo tiene esas personas. Si no tienes esa persona, busca apoyo en otras partes. A compañeros escritores, a coaches. Busca quien te ayude a disipar ese nubarrón, porque al final somos nosotros los que lo vamos a disipar. Pero muchas veces tenemos tan cerca el nubarrón que no vemos más allá y necesitamos que alguien nos haga un poquito así para decir, uy, sí, sí, por allí hay algo más. Y luego vamos a ir nosotros, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer el trabajo duro. Pero muchas veces no vemos más allá porque la desesperación nos puede. Y yo lo que digo, ese día en concreto, yo es como si rebotase del agujero y dice, ¡bum!, para arriba. Y bueno, yo no me arrepiento de haber pasado por ese momento tan malo porque creo que me ayudó a estar ahora donde estoy.
Si no, exacto. probablemente, si hubiera seguido en la medianía, a lo mejor seguiría ahí, sin hacer nada ni para arriba ni para abajo. Una de las personas que te está escuchando, Mardelol, te dice, me estás hablando, me está, me está dando la sensación de que estoy hablando yo, aunque escuche a otra persona. Es decir, te escuchan a ti, muy seguramente hay personas que te están escuchando en estos momentos que se identifican con tu historia y que dirán, sí, es lo que me está pasando a mí. Y lo que yo te digo, en cualquier profesión, no solamente en la profesión como Sí, escritores, yo lo escucho sobre todo en mi profesión como coach, porque yo como tú tengo dos profesiones, soy escritora, al mismo tiempo soy coach. Una de las cosas con las que yo más me encuentro hoy en día en los seres humanos es que nos quedamos muchas veces atrapados viviendo desde el miedo. Nos quedamos muchas veces atrapados viviendo en el y si fracaso, y si no lo logro, y si a nadie le gusta lo que escribo, y si me dan el portazo en la cara a la editorial, y si, y no somos muchas veces capaces de movilizarnos de ese easy y situarnos en ese sueño y visualizarnos en ese sueño. Y cuando nosotros podemos atravesar ese momento de frustración, de miedo, de duda, y nos movilizamos hacia el sueño y ponemos los ojos en ese sueño, a donde queremos llegar, muy seguramente podemos alcanzar eso que tú has logrado. Y es lo que yo muchas veces le digo a las personas, trata de poner tus ojos allá, adelante, en el sueño que quieres perseguir. Porque si miramos hacia abajo, vemos muchas veces la frustración, la angustia, el miedo, la ansiedad y sobre todo caemos en el auto boicot, de boicotearnos a nosotros mismos, de sí. boicotear nuestra obra, nuestro talento. Y ahí es donde muchas veces necesitamos esa fuerza interior, que claramente la veo en ti, y esa fuerza de la persona que tenemos al lado, que puede ser nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre, y muchas veces nuestro mentor, que nos dice, avanza, tú puedes, tú puedes. Yo estoy atravesando por ese momento ahora, porque he llegado a España y he querido publicar mis libros acá en España. Yo ya había publicado mis libros en Colombia con la editorial Penguin Random House, me consideraba ya una escritora, sabes, con cierto prestigio, y cuando llego acá a España me dicen, no, tienes que empezar otra vez de cero, tienes que buscar una editorial desde cero, ¿no? Y empiezas a sentir ese vértigo en donde dices, bueno, ¿lo lograré o no lo lograré? Pero la invitación es a que eh, atravesemos ese camino, porque cuando atravesamos ese camino y llegamos realmente a lograrlo, es cuando nos damos cuenta que vale la pena, que ningún escritor se ha ganado la lotería de la noche a la mañana, ningún No, publicista, ningún coach, ningún, sabes, economista, abogado, y que la vida está hecha realmente de perseverancia y sí. determinación. Sobre todo eso. Lo que pasa es que, bueno, a veces para un escritor es mucho más cómodo tener las novelas en un cajón porque si están en un cajón nadie las ve y si nadie las ve nadie las juzga. Y no te dicen ni para bien ni para mal. Entonces, tienes esa protección de decir, bueno, al menos no me dicen que es malo, tampoco me dicen que es bueno porque no lo están leyendo, pero a ver, por mucho que digamos todos que somos muy humildes, al final lo que nos gustan son las reseñas positivas de lo que escribimos y las reseñas negativas nos hacen una heridita en el corazón importante. Eso no lo vamos a negar, ¿vale? Ya luego está la humildad de cada uno para reconocer si esas críticas son constructivas, no lo son, si te ayudan o te molestan directamente y ya está. Ahí no voy a entrar. Pero hay muchos escritores que no se atreven a dar el paso, como dices tú, por eso. Porque al final, cuando tú estás en un barrilcito calentito, independientemente del contenido de ese barril, si tú estás a gusto y si no te mueves mucho, no huele, pues ahí te quedas. Que estás a gustito, estás calentito, ¿estarías mucho mejor fuera? Seguro, seguro que sí. Pero bueno, como esto ya lo conozco, de aquí no me muevo. Y nadie me critica y nadie me dice, entonces hay muchos escritores que no dan el paso y es una pena, porque estoy convencida que hay obras maestras en los ordenadores de muchísima gente. Total, es así, y lo que tú estás diciendo. Hay obras maravillosas en los ordenadores de muchísima gente que no saben o porque no tienen a una Ana que los apoye, o porque no tienen a un mentor que los ayude, o porque no saben cuál es el camino para llegar allá. Sí. Entonces, es muy importante que para las personas que nos están escuchando, salir de esa zona de confort y atrevernos a salir al mundo aún con nuestro miedo. Lleva en una mano tu libro y lleva en la otra mano el miedo, no importa, no son incompatibles. Pueden caminar de la mano y pueden llegar, seguro, como decía mi mentor Roger, a siempre habrá un lector para tu libro, siempre habrá Sí, lectores para un género,
siempre habrá lectores para otro género, pero siempre cada género tiene su nicho de lectores. Y Sí. esos lectores están afuera esperando por tu obra. Claro que sí, y nuevos temas y nuevos nichos que no han salido. No hay que tener miedo. Y a ver, es muy fácil decirlo ahora cuando yo ya he pasado por todo el proceso de terror absoluto que me paralizaba. Vale, yo sé que yo he pasado por eso, sí lo sé perfectamente, y yo todavía no he llegado a todo lo que quiero hacer. Todavía estoy trabajándolo y todavía sigo y todavía quiero llegar a muchísimas cosas, porque yo soy muy ambiciosa. Aunque ahora mismo estoy con mi empresa chiquitita y quiero dedicarme a lo que me quiero dedicar, a nivel personal y a nivel de escritora soy muy ambiciosa y me encantaría llegar a lo más alto. Supongo que como a todos los escritores. Y para eso no tienes que dejar de trabajar. Y a lo mejor no lo logro nunca. Y a lo mejor lo logra una persona que escribe muchísimo peor que yo. Pero ha ido justo en el momento oportuno en el que resulta que ha abierto el correo la persona oportuna que le iba a gustar. Es que tener en cuenta, todos los escritores, que hay que tener en cuenta que no, el mercado editorial no solo depende de vuestro talento. Depende de la suerte, mucho, de la visibilidad, de la marca de escritor, depende de un montón de factores que probablemente no controláis. Así es, así es. Ana, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser escritor? Lo peor, lo que hemos hablado todo, la inseguridad de la profesión, pues que no puedas dedicarte a ello si no eres un superventas, que es una pena porque le dedicas muchísimas horas de tu vida. Lo mejor, todo. Para mí, escribir y contar historias es la base de mi existencia. Es que no podría hacer otra cosa. De verdad, no podría no hacerlo, porque cada día me salen historias nuevas y las tengo que soltar. Entonces, lo mejor es poder crear mundos, sacar esa parte oscura que he dicho que todos tenemos y poder, pues, una vez escuché en una presentación algo que dijo María Jesús Puchal que me gustó mucho y con lo que me sentí muy identificada. Y dijo que es la forma de vivir otras vidas, de vivir muchas vidas, ya que solo podemos vivir una. Algo así dijo, y me gustó mucho. Y es verdad, los escritores tenemos la capacidad de vivir muchas vidas, de tener muchos hijos, que son los personajes, y eso es lo mejor de la profesión. Maravilloso, maravilloso. Y yo creo, ya casi para terminar, que la invitación que quisiéramos hacerle a las personas que nos están escuchando y a las que vayan a escuchar después este en vivo es que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de dejar una huella en el mundo, de construir un mundo mejor con el aporte que hacemos desde nuestra creatividad, desde nuestros talentos, desde nuestras virtudes. Así que yo creo que quisiera cerrar este conversatorio con esta invitación a que pienses cuál es esa huella que quieres dejar cuando ya no estés acá, cuando ya los años pasen, la vida pase y ya no estés respirando en este mundo, sino quizás estés en otra dimensión. Pensemos que todos esos esfuerzos que estamos haciendo como escritores o como publicistas o como coaches o como abogados o como médicos, que todo eso que nosotros estamos haciendo va a dejar una huella. Entonces, cuando pasemos por esos momentos de oscuridad, cuando pasemos por esos momentos de temor, pensemos siempre cuál es la huella que yo le quiero dejar al mundo, cuál es la huella que yo quiero dejar a las personas que lean mis historias o que de alguna manera sean tocados por mi existencia. Y cuando pensamos en eso y pensemos que vamos a dejar una huella a través de lo que nosotros hagamos hoy, yo creo que ese puede ser uno de los motores más poderosos para poder seguir con ese motor encendido, haciendo lo que estamos haciendo, principalmente para dejar esa huella en el mundo. Sí, es así. A mí, más que mi nombre y que me recuerden, lo que me gustaría es que recordasen mis historias. Esa es la huella que me gustaría dejar. Pues Ana, ha sido realmente maravilloso conectarme contigo. Muchas personas aquí en diferentes países te mandan corazoncitos, manitos, ya están preguntando de nuevo para las personas que están en América Latina que les recuerdes cuál es la editorial para ver si pueden entrar a buscar tu libro. Y La también en librería que Amazon. lo distribuye allí es Libros CC o Amazon, pero Amazon, dependiendo del país, estará o no. ¿Para cuándo será el segundo, para cuándo es el segundo Ducat? Deseando leerlo, no quiero meter presión, pero quisiera saber para cuándo va a salir. Pues estoy escribiéndolo ahora. Lo que he comentado antes es que se me interpuso otra novela que tenía bosquejada
entre medias del lanzamiento de la primera y la escritura de la segunda, y bueno, ya voy más o menos por, digamos que por la mitad, ya, o sea que no creo que tarde demasiado. Si sigo al mismo ritmo, no creo que tarde demasiado. Maravilloso, 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 Ana. Pues me ha encantado conocerte, te Igualmente. felicito, realmente tienes una energía bellísima y sé que todas las personas que de alguna manera estaban hoy un poco asustados o paralizados, que muchas veces ese miedo nos paraliza y que te han escuchado con tu energía, con tu empoderamiento, muy seguramente van a sacar la pluma y se van a poner realmente a sacar adelante ese sueño y esa misión y esa tarea espiritual que cada uno de nosotros tiene en su historia. Así que gracias, gracias en nombre de los Gracias a escritores, ti. de tus seguidores, de mis seguidores, de todas las personas que están con nosotros. Ha sido un momento maravilloso de compartir contigo tu historia. Te felicito mucho, te abrazo muy fuerte y espero darte ese abrazo personalmente cuando esté por Segovia. Muy bien, perfecto. O si me paso yo por Madrid. Un placer y, bueno, ha sido un auténtico lujo hablar contigo. Y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí escuchándonos. Muchas gracias y vamos a tener también tu entrevista colgada en YouTube para las personas que quieran entrar. La vas a tener también tú Fenomenal. en tus redes sociales y muchas, muchas gracias y nos veremos pronto de nuevo. Un abrazo y un Muy beso. bien. Un abrazo. Chao, Hasta luego. chao. Chao.